Mientras el polvo sigue asentándose sobre las tierras en conflicto de Ucrania, el mundo observa con expectación, ansioso por comprender la dinámica de esta intensa guerra. Hoy nos embarcamos en una exploración profunda de los desarrollos en evolución a lo largo de las líneas del frente ucranianas, enfocándonos en las regiones críticas de Donetsk, Kharkov y Kursk. Estas áreas se han convertido en el telón de fondo de maniobras militares intensas, donde las estrategias se despliegan y los destinos se forjan en el crisol del combate. Nuestro viaje comienza en Donetsk, una región marcada por avances significativos del ejército ruso, particularmente en la ciudad de Zaporí. Este progreso sigue a una feroz batalla por Sne, una localidad que cayó en manos rusas después de que las fuerzas ucranianas se retiraran. Los rusos han continuado su avance hacia el oeste, capturando territorio y ganando terreno en Zaporí, como lo confirman imágenes geolocalizadas de la región. Esta incursión estratégica destaca el complejo juego de ajedrez que se juega en estos campos de batalla, donde cada movimiento está calculado y cada ganancia es arduamente conseguida. Las fuerzas rusas también han avanzado hacia el norte, avanzando hacia el sur desde Udne y hacia Alexandria. En los últimos días, estos avances incrementales han sumado aproximadamente 10 a 12 kilómetros, acercando a los rusos a su próximo objetivo, Alexandria. La captura de Zaporí y los avances en el norte demuestran el cambio de marea en el control, colocando a las fuerzas ucranianas en una posición precaria mientras se esfuerzan por recuperar el terreno perdido. Sin embargo, el drama no termina ahí. En la localidad de Kotlina, las fuerzas ucranianas están contraatacando en un esfuerzo por recuperar el control. La captura de Kotlina por las fuerzas rusas había marcado previamente un cambio significativo en el frente de Pokrovsk. Ahora, mientras los ucranianos luchan por recuperar sus posiciones, la batalla continúa, ejemplificando el espíritu inquebrantable de resistencia y la búsqueda duradera de soberanía. Nuestro enfoque luego se desplaza hacia el norte, hacia Kharkov, donde los rusos han reanudado su avance al oeste del río Osk. Este río, que una vez fue una frontera natural entre posiciones rusas y ucranianas, ahora sirve como plataforma para incursiones adicionales. Los avances rusos anteriores capturaron lugares clave como Dorna, que se ha convertido en un centro logístico en este sector. A pesar de los intentos ucranianos de fortificar estas áreas, los informes sugieren que pueden carecer de suficientes tropas para estabilizar el frente. Las fuerzas rusas han aprovechado esta oportunidad, reforzando su presencia y recursos a lo largo de las líneas del frente. La captura estratégica de Dorna ha facilitado nuevos avances rusos hacia Kalinov, Sapne y Novomlin, subrayando la naturaleza fluida de este conflicto. Informes recientes indican que las fuerzas rusas han avanzado varios kilómetros al oeste de Sapne, posicionándose en las afueras de Doriva. La pregunta ahora es, ¿buscarán los rusos capturar Doriva o continuarán su avance metódico a través de las zonas grises del conflicto? La situación en desarrollo plantea preguntas críticas sobre los despliegues de tropas ucranianas y su capacidad para montar una defensa sólida contra estos avances implacables. A medida que la resistencia ucraniana persiste, las imágenes de drones han capturado ataques ucranianos a vehículos rusos, ofreciendo destellos de las escaramuzas en curso. Mientras que el alcance total de los recursos rusos en este sector sigue siendo incierto, su progreso continuo sugiere un empuje sostenido. Con Doroshifa ahora al alcance, las próximas horas tienen el potencial de desarrollos fundamentales que podrían redefinir el panorama de este conflicto. Al volcar nuestra mirada a Kursk, somos testigos del ejército ucraniano lanzando un hábil contraataque contra posiciones rusas. Esta maniobra ha permitido a Ucrania recuperar el control sobre áreas como Agronom, KM, Cherkas y Konanka. A pesar de estos éxitos iniciales, el avance ucraniano ha mostrado signos de desaceleración en los últimos días. Sin embargo, informes recientes revelan un nuevo empuje por parte de las fuerzas ucranianas hacia Fansevka, donde han capturado porciones significativas del bosque circundante. Este movimiento los acerca más a la ciudad de Ulano, un objetivo clave en su operación. Mientras las fuerzas ucranianas evalúan sus próximos pasos, la posibilidad de un asalto a Ulano se cierne grande. Sin embargo, la complejidad de la operación ha aumentado,
con fuerzas rusas contraatacando hacia Cherkas y Konanka, recapturando posiciones clave. Mientras que algunas fuentes afirman que toda la ciudad está bajo control ruso, la confirmación sigue siendo elusiva. La captura de Cherkas y Konanka colocaría a las posiciones ucranianas en Fansevka y las que avanzan hacia Ulano en una situación precaria, potencialmente rodeándolas. Este desarrollo resalta la naturaleza intrincada del conflicto, donde cada lado maniobra para ganar una ventaja en el campo de batalla en constante cambio. Al concluir este segmento, debemos permanecer atentos, ya que la situación en el terreno puede cambiar rápidamente. Los eventos que se desarrollan en estas regiones contestadas sirven como un recordatorio contundente del costo humano de la guerra y la resiliencia de aquellos que continúan luchando por su patria. Con cada día que pasa, surgen nuevos desafíos y el mundo observa, esperando una resolución que traiga paz y sanación a una tierra desgarrada por el conflicto. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las líneas del frente de Ucrania. Esperamos verte nuevamente mañana mientras continuamos cubriendo los últimos desarrollos en este conflicto en curso. Cuídense y hasta la próxima. Adiós y gracias. La escena se traslada a la región de Kharkov, donde la dinámica del conflicto ha visto a las fuerzas rusas una vez más avanzando, intentando consolidar su control al oeste del río Osk. Esta área, que una vez fue una demarcación natural entre las dos naciones en conflicto, ahora se erige como un testimonio de las tácticas y estrategias en evolución empleadas por ambos bandos. En una serie de maniobras calculadas, las fuerzas rusas han lanzado varias incursiones, capturando con éxito lugares estratégicos como Dorna, que ha surgido como un nodo logístico crucial en la región. Estos avances subrayan una estrategia más amplia para desestabilizar las defensas ucranianas, capitalizando áreas que pueden no estar tan fuertemente fortificadas. A pesar de los informes que sugieren que las fuerzas ucranianas están dispersas, la resiliencia y tenacidad de las tropas defensoras siguen siendo una barrera formidable para las ambiciones rusas. Los recientes avances hacia Kalinov, Sapne y Novomlin ilustran la fluidez del conflicto, donde el control de los territorios puede cambiar rápidamente dependiendo del impulso de la batalla. Según varias fuentes corroboradas por imágenes geolocalizadas, las fuerzas rusas han logrado avances significativos, avanzando varios kilómetros al oeste de Sapne, posicionándose ominosamente cerca de la ciudad de Doriva. Si bien queda por ver si este avance culminará en un asalto a Doriva, o si representa un empuje más amplio hacia las llamadas zonas grises, las implicaciones son claras. La presión sobre las fuerzas ucranianas para estabilizar y defender estas posiciones es inmensa, mientras lidian con el doble desafío de recursos limitados y un adversario decidido. Sin embargo, la resistencia ucraniana está lejos de extinguirse. Han surgido imágenes de drones que capturan ataques ucranianos a vehículos militares rusos, testimonio de las escaramuzas en curso que puntúan este conflicto. La resiliencia de las fuerzas ucranianas es palpable, incluso cuando enfrentan probabilidades formidables. Sin embargo, la pregunta persiste. ¿Cuánto tiempo más podrán sostener la línea contra un avance aparentemente inexorable? A medida que las fuerzas rusas se acercan a Doroshifa, los próximos días están destinados a ser críticos para determinar la trayectoria de este enfrentamiento. La importancia estratégica de cada ciudad y posición no puede subestimarse, ya que sirven como puertas de entrada para futuros avances o posibles retrocesos. Transicionando nuestro enfoque a Kursk, el teatro de guerra adquiere un nuevo matiz con las fuerzas ucranianas montando una contraofensiva concertada contra posiciones rusas. Esta audaz maniobra ha visto a Ucrania recuperar el control sobre áreas clave, incluidas Agronom, Km, Cherkas y Konanka. Estas victorias iniciales han inyectado un renovado sentido de impulso en los esfuerzos ucranianos, incluso cuando el conflicto más amplio sigue plagado de incertidumbre. Sin embargo, el ritmo del avance ha mostrado signos de desaceleración, un recordatorio de las complejidades inherentes a mantener operaciones militares. A pesar de estos desafíos, los desarrollos recientes indican un vigor renovado en los asaltos ucranianos hacia Fansevka, donde se han capturado porciones significativas del bosque circundante. Esta ganancia estratégica acerca peligrosamente a las fuerzas ucranianas a Ulano,
una ciudad que tiene una importancia estratégica en la operación más amplia. El potencial asalto a Ulano representa un momento crucial que podría consolidar las ganancias ucranianas o exponerlas a un mayor riesgo. El cálculo de la guerra está en constante cambio y las apuestas en este teatro particular son altas. Mientras tanto, las fuerzas rusas han lanzado su propia contraofensiva, apuntando a Cherkasy y Konanka con la intención de recapturar estas posiciones críticas. Mientras que algunos informes sugieren que las fuerzas rusas ya han asegurado estas ciudades, la situación sigue siendo fluida, con el control potencialmente cambiando a medida que las operaciones continúan desarrollándose. La importancia estratégica de Cherkasy y Konanka no puede subestimarse, ya que su captura colocaría a las fuerzas ucranianas en Fansevka y aquellas avanzando hacia Ulano en una posición vulnerable, potencialmente rodeándolas. Esto subraya la narrativa más amplia de este conflicto, donde cada ganancia se encuentra con una contramedida y el equilibrio de poder sigue siendo tenue. Los eventos que se desarrollan en Kursk sirven como un microcosmos del conflicto más grande, donde las decisiones estratégicas, las asignaciones de recursos y el indomable espíritu de las fuerzas involucradas convergen para dar forma al resultado. Mientras continuamos monitoreando estos desarrollos, es esencial reconocer el elemento humano en juego, el coraje y la resiliencia de aquellos en las líneas del frente, y las implicaciones más amplias para la región y el mundo. Gracias por seguir esta exploración en profundidad del conflicto en evolución en Ucrania. Manténganse atentos mientras les traemos más actualizaciones e ideas sobre esta situación compleja y en constante cambio. Hasta la próxima. Cuídense y gracias por su atención. Nuestra exploración de las líneas del frente ucranianas nos lleva ahora más profundamente a las intrincadas estrategias que se desarrollan en la región de Kursk, donde el ejército ucraniano ha lanzado una contraofensiva robusta que ha causado revuelo en el campo de batalla. Esta región, marcada por enfrentamientos feroces y maniobras estratégicas, resalta la naturaleza dinámica e impredecible de la guerra moderna. Las fuerzas ucranianas, con un renovado sentido de determinación, han logrado recuperar el control sobre varias áreas clave, incluidas Agronom, KM, Cherkasy y Konanka. Estas recuperaciones territoriales marcan un importante rebote para las fuerzas ucranianas, mostrando su capacidad para reagruparse y contraatacar eficazmente a pesar de enfrentar desafíos significativos. Sin embargo, como en cualquier conflicto, la situación sigue siendo fluida y el impulso puede cambiar inesperadamente. En los días posteriores a estos éxitos iniciales, el ritmo de los avances ucranianos se ha moderado, reflejando las complejas realidades de sostener tales operaciones. No obstante, informes recientes indican un empuje continuo hacia Fansevka, donde las fuerzas ucranianas han capturado grandes porciones del bosque que rodea el área. Esta ganancia estratégica los acerca tentadoramente a Ulano, una ciudad de considerable importancia estratégica en sus objetivos más amplios. La perspectiva de lanzar un asalto sobre Ulano presenta tanto una oportunidad como un riesgo para las fuerzas ucranianas. La decisión de proceder depende de una cuidadosa evaluación del paisaje táctico, sopesando los beneficios potenciales contra los peligros inherentes de la sobreextensión. Mientras tanto, las fuerzas rusas han sido rápidas en responder, lanzando contraataques destinados a recuperar el terreno perdido. Las áreas de Cherkasy y Konanka se han convertido en puntos focales en este renovado esfuerzo ruso, con informes que sugieren que han hecho avances significativos. Mientras que algunas fuentes afirman que las fuerzas rusas ya han restablecido el control sobre estas ciudades, la situación sigue siendo dinámica, y el control podría cambiar a medida que ambos lados compiten por ventaja. La importancia estratégica de recapturar Cherkasy y Konanka no puede ser subestimada, ya que estas posiciones sirven como cruces críticos en el conflicto más amplio. Si las fuerzas rusas logran consolidar su control, las fuerzas ucranianas en Fansevka y aquellas que apuntan a Ulano podrían encontrarse en una posición precaria, potencialmente enfrentando un cerco. Tales desarrollos subrayan la compleja interacción de estrategia, tácticas y asignación de recursos que caracteriza este conflicto. Cada lado ajusta continuamente sus movimientos a los del otro, buscando explotar debilidades y capitalizar oportunidades. El teatro de guerra en Kursk sirve como una vívida ilustración del conflicto más amplio,
donde las apuestas son altas y el resultado sigue siendo incierto. Al concluir este segmento de nuestra exploración, recordamos la resiliencia y determinación de quienes están en las líneas del frente, sus vidas intricadamente tejidas en el tejido de este conflicto en curso. El coraje y la tenacidad exhibidos por las fuerzas de ambos lados hablan de la profunda dimensión humana subyacente a las dinámicas geopolíticas en juego. En los días y semanas por venir, la situación en Kursk, al igual que en otras regiones en disputa, continuará evolucionando, moldeada por las decisiones estratégicas tomadas y la determinación de aquellos involucrados en la lucha. Como observadores, nos queda un sentido de admiración por la valentía mostrada y una esperanza de una resolución que restaure la paz y la estabilidad en la región. Los eventos que se desarrollan nos desafían a reflexionar sobre las implicaciones más amplias de este conflicto y la búsqueda duradera de soberanía, justicia y paz. Te invitamos a unirte nuevamente a nosotros mientras continuamos brindando actualizaciones e ideas sobre esta situación compleja y en constante cambio. Tu compromiso y apoyo son invaluables mientras nos esforzamos por ofrecer una cobertura completa de los desarrollos en Ucrania. Gracias por tu atención y hasta la próxima. Mantente informado, comprometido y cuídate.